Los médicos que finalicen que hayan hecho la parte asincrónica de e-learning y esta parte de la mesa redonda, pues van a obtener lo que es su certificado de participación de haberlo realizado completamente, y la otra semana pues estaría enviando ese certificado y también se les estaría pues habilitando la parte del programa del sistema para que puedan ya emitir certificaciones médicas para las personas que soliciten previo a la obtención de licencias de conducir automotores. Hace más de 2 años, el Colegio Médico de Honduras inició este proceso para regular el ejercicio de los médicos que se dedican a expedir los certificados médicos previos a la emisión de la licencia de conducir vehículos automotores. El Colegio Médico de Honduras tomó la decisión de acuerdo pues a múltiples casos y denuncias de irregularidades acerca de la emisión de certificados médicos, como lo que es emisión sin haber realizado una evaluación médica, ¿verdad?, por un profesional de la salud. En muchos casos no se realizaba ni siquiera esta evaluación, ¿verdad?, de forma exhaustiva, no se hacía constar la condición de salud del solicitante, también denuncias sobre que se firmaba o que la firma y el sello pues del médico evaluador no correspondía o no estaba registrada en el Colegio Médico de Honduras. También se detectó muchos médicos que emiten certificados cuando están sancionados, ¿verdad? Y no pueden ejercer profesionalmente. También casos de sellos y firmas falsificadas, que se realizaban estas certificaciones en cualquier papel, ¿verdad? Entonces, a lo largo de este tiempo, el Colegio Médico de Honduras ha logrado, pues, realizar acercamientos, reuniones de trabajo, actividades con las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y personal técnico para consensuar este proceso de reconocimiento de los certificados, que ha dado como resultado que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte no acepte ningún otro documento, ningún otro certificado médico de evaluación de aptitudes físicas que no sean los que el Colegio Médico de Honduras ha establecido para este fin. Se han creado pues un sistema informativo, ¿verdad?, para el registro de las evaluaciones de aptitudes físicas de los solicitantes, y se ha emitido un formato en versión impreso, único, especial, estandarizado y autorizado para ser utilizado a nivel nacional, con las debidas y apropiadas medidas de seguridad que acredita la verificación de las aptitudes del solicitante, así como también las acreditaciones del médico evaluador. Hoy el Colegio Médico de Honduras continúa pues este proceso. Esta es la quinta corte de que hacemos capacitaciones de médicos, ¿verdad?, para el adiestramiento y capacitación del protocolo que se está implementando, ¿verdad?, para la certificación médica previa a la obtención de licencias de conducir vehículos automotores y certificar a quienes se dedican o van a dedicarse a esta importante labor. Así que les invitamos, colegas, a seguir atentos a todas las actividades que realiza el Centro Nacional de Educación Médica Continua y las actualizaciones que vamos a ir realizando en este importante proceso. Sin más, dejo a la abogada Ana Pineda, ¿verdad?, con la parte de asesoría legal y la presentación del fundamento constitucional, legal y reglamento de esta parte de certificación médica previo a lo que es la solicitud previo a la obtención, perdón, de licencias de conducir. Abogada Pineda, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Melissa. Es un gusto saludarla y de nuevo felicitarla por la proactividad de CENEMEC para llevar a cabo estas capacitaciones que van a redundar en una nueva modalidad de emprendimiento para el gremio médico. Y en ese sentido,
yo voy a hablar sobre el tema del cual la doctora Melissa ya les ha explicado, que ustedes puedan conocer el contexto constitucional, legal y reglamentario que les permite a las y los médicos afiliados al colegio médico poder dedicarse a certificar la condición de salud para que una persona pueda pedir una licencia para conducir vehículos automotores por primera vez o por renovación. Y en ese sentido, voy a comenzar diciéndoles que el Colegio Médico de Honduras es quien tiene la atribución tanto en el ámbito constitucional, legal y reglamentario para poder expedir las directrices que deben guiar todo el proceso de certificación de las licencias, alrededor del tema de las licencias de conducir vehículos automotores. Y es el colegio médico también el que debe de regular consecuentemente la conducta de las y los médicos involucrados en esta actividad. En todo ordenamiento jurídico nacional hay una, si ustedes quieren usar una simbología, una pirámide. Dentro de esa pirámide hay diferentes escalones, desde la cúspide a la base. Pues en la cúspide de esa pirámide se encuentra la Constitución como la norma suprema del ordenamiento jurídico. De la Constitución de la República se deben desprender el resto de las normas, de tal forma que no puede existir en el ordenamiento jurídico de un país una norma que contravenga la Constitución. Si eso llegara a pasar, esa norma, esa ley o ese artículo de la ley tiene que ser declarado inconstitucional, consecuentemente inaplicado, derogado y expulsado del ordenamiento. Pues después se encontrarán las leyes, después los reglamentos y por último los actos individualizados que tienen fuerza de ley, como los contratos que pueden firmar determinadas partes. La Constitución de la República establece en el artículo 177 la colegiación profesional obligatoria para todos los gremios. Es así que de este precepto constitucional se originó la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que describe o regula el ejercicio profesional de los diferentes gremios a través de dar a conocer cuáles son los requisitos para la inscripción, para la actualización o para el mantenimiento o expulsión de ese gremio. De la segunda norma que mencioné, nace la Ley Orgánica del Colegio Médico como la norma especializada que regula al gremio en su conjunto y los derechos e intereses de sus miembros. Luego se conecta a estas normativas la Ley de Tránsito, que particularmente es la que ustedes tienen que conocer en el marco de este nuevo quehacer que van a asumir. Yo recomiendo a cada uno de ustedes que puedan tener una ley de tránsito siempre en su escritorio para cualquier consulta que resulte necesario, aun y cuando también la pueden bajar de la internet. Y luego hay un certificado, un reglamento de certificaciones médicas que se puede utilizar. Como les mencioné, la Constitución de la República establece la norma general y luego en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria se establece la validez para ejercer las profesiones solo aquellas que estén debidamente colegiadas. Y por otro lado, tenemos la Ley Orgánica del Colegio Médico. Todos y cada uno de ustedes, al momento que se juramentan como miembros del Colegio Médico, saben que va a estar integrada por todos los médicos que cumplan con los requisitos que ha establecido el Colegio Médico, dentro de los cuales evidentemente el título que posean obtenido en el país o fuera del país es un título que los habilita para el ejercicio.
A partir de la ley del colegio médico, ustedes tienen que tener presente cuáles son las funciones principales. Dentro del artículo 3, nosotros vamos a encontrar 3 funciones esenciales en las que el colegio médico se desenvuelve. Una función gremial, una función universitaria y una función ética. Cada una de ellas con distintos componentes. A mí me interesa presentarles la función gremial, que tiene como particular contenido la defensa de la integridad de los derechos de los profesionales del gremio médico, promoviendo su bienestar y solidaridad. Es por esa razón que la Junta Directiva del Colegio Médico llegó a regular esta actividad y a convertirla en una nueva modalidad de emprendimiento. De acuerdo a la función gremial, el artículo número 4, en el inciso B, habla de regular, de acuerdo con la ley, el ejercicio de la profesión médica. La regulación del ejercicio de la profesión del médico, de la médica, es muy importante. En este colegio, como en cualquier otro colegio del mundo, siempre va a estar presente en el quehacer esencial de la junta directiva de los colegios médicos. Así que la regulación empieza desde que ustedes van a buscar la inscripción al colegio médico. Es decir, hay una regulación de entrada. Se les establecen cuáles son los requisitos que ustedes tienen que cumplir para pertenecer al colegio médico. Pero también hay una regulación periódica o una regulación donde el colegio médico, ante determinadas circunstancias, puede verificar qué es lo que está ocurriendo con el gremio y tomar los recaudos, ya sea a título colectivo o a título individual. Esto nos llevó, por ejemplo, a que ustedes vieran cómo el colegio médico tomara el control de esas diferentes irregularidades de las que le habló la doctora Melisa Mejía a la entrada. Irregularidades donde se estaba faltando a la verdad con ocasión de examinar la condición de salud de una persona que iba a estar en posesión de una licencia de conducir vehículos y obviamente comprometiendo la seguridad vial al extenderla de esa manera. Dentro de las obligaciones que ustedes tienen en ese marco donde el colegio médico les va a regular, se encuentra el extender las certificaciones y constancias médicas. Pero ese no es un acto discrecional o arbitrario o personal, sino que tiene que ser con base en las disposiciones que el colegio médico establezca. Es así como el colegio médico en esta nueva modalidad ha llegado a crear un sistema informático y un formato estandarizado a nivel nacional con todas las medidas de seguridad para evitar su alteración. Pero por otro lado, que pueda el médico estar seguro que está otorgando ese formulario a una persona que es apta para conducir un vehículo automotor y que cuando no es apta para conducir ese vehículo automotor, también así lo tiene que establecer. Así que hay varios responsables en el proceso de expedir una certificación de examen médico. En primer lugar, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, que es la que en su ley establece que toda persona va a solicitar una licencia, debe previamente recurrir a un médico para que le haga el examen de aptitudes físicas. En el segundo responsable está el colegio médico. Hoy ustedes están viendo cómo a través de CENEMEC se ha dado inducciones, capacitaciones y certificaciones que les permite darlos como personas habilitadas para poder expedir un certificado médico de condición apta para quien quiera una licencia. Y esto se hace a través de CENEMEC. En un tercer responsable
está el propio médico que compromete su buen nombre, su prestigio, su imagen al evaluar como corresponde a una persona solicitante de la licencia. En el pasado reciente, como ustedes lo escucharon, los médicos dejaban firmados o sellados bajo condiciones en las que nunca tenían un contacto inmediato con la persona y solo se daban en blanco y otra persona era quienes las expedía. Hoy se está evitando que eso acontezca y que el médico se convierta en un verdadero evaluador. Es decir, en una persona que dé fe de la condición de salud. En este proceso donde uno autoriza, el otro certifica y el médico evalúa, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a través de las máximas autoridades, el director, subdirector y los diferentes agentes, tienen una importante actividad en el campo, en el terreno. La ley en el artículo 82 nos dice que la instancia, la institución del Estado autorizada para dirigir, organizar y ejecutar las políticas de transporte y la seguridad vial en Honduras es la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. E inclusive en este momento se encaminan al esfuerzo de que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte pueda expedir una licencia con trascendencia internacional. Así que solo es esta la que puede llevar a cabo este proceso, ya sea que se trate por primera vez, por renovación, ya sea que se trate de un vehículo liviano, pesado o de carga, en cualquiera de los casos, después de las evaluaciones médicas y psicológicas, en los de vehículo pesado, las toxicológicas, es que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte va a poder expedir esa licencia. También le corresponde a esta dirección la de cancelar, anular o suspender las licencias. En el artículo 11, numeral 11 de esta ley, ya hablamos de poder emitirlas y va a tomar los recaudos de la seguridad para poder expedir una licencia. También la podrá cancelar a través de la comisión de las infracciones que están establecidas en la propia ley de tránsito. Las infracciones en Honduras son acumulativas, de tal forma que una persona puede cometer una infracción por primera vez y su sanción será menor que la segunda o que la tercera vez, llegando la acumulación de esas infracciones a permitir la anulación. Por eso es importante que los médicos, al momento de tener ese contacto auscultativo o de exploración con la persona, le pueda preguntar si alguna vez se le ha cancelado su licencia, por qué periodo de tiempo se le ha cancelado su licencia, cuál fue la razón por la que se le canceló su licencia. En Honduras, una de las causas más comunes para la cancelación de una licencia es el consumo de drogas, estupefacientes o el alcohol como más, de manera más reincidente. Esto conlleva a anular a una persona también la licencia, con lo cual ya lo saca de la circulación del tráfico vial mediante la suspensión, que puede ser una suspensión de 6 meses por un año hasta llegar a manera definitiva. Hay requisitos que establecen la ley de tránsito y que ustedes como personas que van a evaluar el estado clínico de una persona tienen que conocer. Para obtener por primera vez la licencia de conducir un vehículo de tipo liviano, tiene que presentar la documento de identidad, como ustedes conocen. La persona tiene que saber leer y escribir, porque obviamente tiene que informarse de todas las señales viales, haber cumplido los 18 años de edad y presentar este examen médico satisfactorio de actitudes físicas y psíquicas. O sea, el colegio médico y el colegio de psicólogos están implicados en este proceso, y aprobar el examen teórico y práctico que haga la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte a toda la persona.
para el transporte público y privado de pasajeros y de carga están otros requisitos. Hay un cambio de la edad y aquí ya no solo basta saber leer y escribir, sino que tiene que tener una educación primaria completa como mínimo, haber aprobado el curso especial para los conductores de este tipo de vehículos, no tener antecedentes penales y estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos y igualmente aprobar un examen satisfactorio de actitudes físicas y psicológicas y tener por lo menos 5 años en la conducción de este tipo de vehículos. Como ustedes pueden ver, se agravan la exigencia de los requisitos en función de que estas personas ya no solo comprometen su vida y la de su familia, sino de un gran número de personas, entre ellos el público, los colectivos o la sociedad en su conjunto. Y ustedes evidentemente pues tienen que tener conocimiento de todas estas situaciones. Para la renovación de la licencia, igual ven ustedes que hay otros requisitos que están señalados y se señala la misma responsabilidad para el colegio médico como para el colegio de psicólogos. Así que las certificaciones médicas solo van a poder ser extendidas por las y los médicos colegiados que estén al día en el cumplimiento de todos los requisitos que el colegio médico impone. El colegio médico en su reglamento establece que quien extienda esta licencia debe practicar los exámenes establecidos por el colegio médico. Esto quiere decir que hay que practicarlo, no suponerlo o delegarlo en otra persona. Hay cuestiones que ustedes no pueden dejar de tomar en cuenta, que al momento que una persona llega ante ustedes y les pide que quiere conocer, obtener más bien una licencia, ustedes deben conocer su estado de salud. Y por esa razón ustedes van a practicarle el examen de aptitudes físicas, es decir, el examen médico. Esto es una evaluación médico que está ordenado en la ley, que como todo lo que se ordena en la ley es de cumplimiento obligatorio y nos toca a los receptores de la ley únicamente cumplir sin discutirlo. Este examen físico se le va a pedir a toda persona que por primera vez, que por renovación, va a solicitar su licencia. Y ustedes lo que van a determinar en ese examen físico y si la persona goza de condiciones aptas para conducir un vehículo automotor o si por el contrario está impedida de poder conducir un vehículo por diferentes causas. Esto lo va a decir en primer lugar el examen neurológico que ustedes le practiquen a las personas, el examen visual, el examen auditivo y el de discapacidad motora. Habrán personas que, por ejemplo, adolezcan de una determinada discapacidad como la auditiva, pero podría ser que a través del uso de una prótesis la persona pueda escuchar y esto los expertos se los hablarán con mayor detalle. Eso quiere decir que la persona es apta para conducir ese vehículo automotor siempre y cuando esa prótesis esté en buen estado, siempre y cuando use la prótesis y de manera preferencial al momento de conducir. Eso solo por mencionar en términos generales la importancia que ustedes tienen de explorar, de preguntar, de auscultar y obviamente de conocer una situación clínica. En el visual, los médicos les explicarán, hay que conocer la visión cercana como lejana de la persona. Si usa, como en mi caso, lentes para mejorar la visión, saber si estas tienen la graduación correcta o si por el contrario, como los míos, tengo 2 años de tenerlos y ya noto la dificultad para poder leer letra pequeña, lo que quiere decir que tendría que graduarme en nuevas lentes. Lo mismo con los auditivos que ya hablamos y el examen médico general es esa exploración que incluye lo neurológico. Esto permitirá entonces que ustedes puedan
estar seguros de que esa persona puede obtener una licencia para conducir vehículos automotores y que consecuentemente esa persona no va a poner en riesgo la seguridad vial del país. La doctora Melissa, a través del CENEMEC, tiene toda una planificación donde lleva a cabo procesos de inducción, capacitación y certificación a médicos. Yo que he estado en otras ediciones anteriores, puedo decirles que han habido 500, 600, 700 o más médicos utilizando este proceso. Hoy creo que es una de las ediciones en las que veo el menor número. Esto quiere decir que ya hay un número suficiente de médicos que están capacitados y certificados para el desempeño de estos exámenes. El ingeniero les estará hablando de cómo utilizar la parte informática, de cómo se utiliza, de cómo se llena el formato especial en la modalidad digital y cuándo utilizarlo de manera física. El responsable de la emisión, del control en el uso y la distribución de este formato digital o impreso es el Colegio Médico de Honduras. Ninguna otra autoridad en nuestro país puede llevarlo a cabo. Ya he hablado de los requisitos y la necesidad de que ustedes llenen todos esos datos en el expediente que van a levantar con respecto al examen de aptitudes físicas que estén llevando a cabo, la importancia de firmarlo y de sellarlo. Y voy muy rápidamente, por razón del tiempo que se me asignó, también ustedes van a llevar un expediente de ese paciente. En ese expediente ustedes van a consignar datos que son personalísimos. Eso se conoce con el nombre de datos personales o datos confidenciales. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cumplimiento del artículo 77 de la Constitución, desarrolla cuáles son los datos personales o los datos confidenciales. Un dato confidencial es el dato que solo yo puedo disponer de su uso. Nadie puede autorizar, por ejemplo, un dato que solo es mío. Mi número de teléfono, mi correo electrónico, mi tarjeta de identidad, mi registro nacional tributario, la dirección donde vivo. La ley de transparencia en el artículo 3 describe que los datos personales son los relativos al origen étnico o racial, a las características físicas, morales, emocionales, al domicilio, al número telefónico, la dirección electrónica, el partido político al que yo pertenezca, la religión que profeso o la creencia que manifieste, los estados de salud físicos o mentales, ¿verdad? Y en esto el colegio ha estado ocupándose mucho en los últimos tiempos. Esperamos que en el presente año se pueda lograr que las compañías aseguradoras hoy piden que el médico en la parte posterior de la receta ponga el diagnóstico, por ejemplo, COVID-19 o Omicron, ¿verdad? Cuando ese es un dato personal que no tiene ni la persona en la farmacia ni la persona que está en la fila saber o ver cuál es la condición de salud. Igual está otros datos como la intimidad personal o la propia imagen. Todos estos datos solo el titular los puede divulgar. Por lo tanto, ustedes tienen que tener mucho celo, mucho cuidado con respecto a cómo van a proteger estos datos. Esto tiene varias dimensiones. Significa que el acceso a los datos personales, el colegio médico ya sabe cómo manejar estas bases de datos. Hay incluso análisis jurídicos que yo misma he suministrado, donde digo cómo se deben de manejar estos datos. Solo a través de un decreto judicial o a petición de la persona titular de los datos se puede entregar. El Ministerio Público, el Comisionado Nacional pueden inclusive promover las acciones contra quienes divulguen un dato personal. El Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando se estaba pidiendo que se llenara una encuesta para revelar si uno había sufrido o no del COVID-19,
se opuso a que esa encuesta se manejara en una base de datos públicos y se obligara a la persona, sino que fuera un acto voluntario. Así que ustedes en un primer momento van a partir de que es prohibido entregar una información. Si hay una petición de una información por alguien que no sea su titular, deberán consultarlo al colegio médico. El colegio médico, a través de sus asesores legales, estarán dándole las respuestas que correspondan. Hasta hace poco tiempo existía el reglamento 1012 del 2021, conocido por ustedes como el reglamento especial en materia de permisos de conducir. Este reglamento fue emitido por el secretario de Seguridad, don Julián Pacheco, en la administración anterior y aplicado al pie de la letra por el director nacional de tránsito anterior. El colegio médico estuvo haciendo muchísimos esfuerzos, muchos acercamientos y finalmente con las nuevas autoridades, donde hay una nueva visión con respecto a la legalidad, se les ha suministrado un análisis jurídico por parte del colegio médico, donde se les ha dicho que ese reglamento supera el contenido de la ley, que ese reglamento está por encima de la ley, que ese reglamento excede las potestades reglamentarias que han sido conferidas a la Secretaría de Estado y en este caso a la Secretaría de Seguridad. Se les ha dicho que se desconoce la función constitucional del Colegio Médico de Honduras y que a través de este reglamento se han subrogado la regulación del ejercicio profesional. ¿Y por qué la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y particularmente la Secretaría como el ente superior se ha subrogado las atribuciones que le correspondían al Colegio Médico, al Colegio de Psicólogos? Pues porque aquí creaban los centros de evaluación de conductores y los requisitos para certificarlo. Tenían que ser centros que contaran con una estructura mínima y que cumplieran con requisitos propios de las empresas, como tener una escritura de constitución de sociedad o un comerciante individual debidamente inscrito en el registro mercantil, un registro nacional tributario expedido como empresa por la SAR, el permiso de operaciones expedido por la municipalidad, entre otros requisitos que dejaban de lado el ejercicio liberal, el ejercicio independiente de la profesión. En ese análisis jurídico que el Colegio Médico suministró, se les dijo que ese reglamento vulneraba las competencias del Colegio Médico, no solo con respecto a la regulación, sino con respecto a la colegiación y a la regulación del ejercicio profesional. Han sido las gestiones del Colegio Médico las que han señalado ese exceso en la potestad reglamentaria, las violaciones a todas las normativas que regulan el permiso de conducir vehículos automotores y a través de las gestiones con el actual secretario de Seguridad y el director nacional de Vialidad y Transporte, derivó en que se diera una orden para que fuera desaplicada esa normativa, para que fuera desaplicado ese reglamento y ahora mismo se trabaja en una nueva ley de tránsito y en esa nueva ley de tránsito se deroga ese reglamento. Una vez que la Secretaría de Seguridad termine esta ley, la estará compartiendo, la estará socializando con el Colegio Médico. Esto le permitirá al Colegio Médico ver si está de acuerdo al papel constitucional, legal y reglamentario que tiene el Colegio Médico. Así que solo son ustedes los autorizados para poder evaluar y certificar a una persona y la dirección autorizar en el marco de lo que la Constitución y las leyes les establecen. Estoy cumpliendo con el tiempo que me ha asignado la doctora Melissa. Espero haber sido lo suficientemente clara y quedo a su disposición para atender las preguntas que me formulen al respecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, abogada. Siempre un honor tenerla. Ahí está el contacto de la abogada Ana Pineda. Aparte, en la barra de herramientas abajo está PIR, perdón, preguntas y respuestas, donde pueden hacer sus preguntas y a quién van dirigidas para que se les pueda contestar vía texto, o al final, que vamos a tener pues un momento de preguntas y respuestas, se les pueda contestar. Gracias, abogada Pineda, un honor. Muy bien, para servirle. Ahora seguimos con nuestra técnico, asistente de informática, Nancy Rodríguez, donde nos va a compartir sobre lo que es el sistema en sí, donde podemos registrar la parte de la certificación, ¿verdad? Recuerden que ustedes hacen esa evaluación de las personas solicitantes y pues tienen que ingresar a este sistema y pueden emitir con la información que nos va a dar Nancy sobre la certificación en un papel estandarizado y único que brinda lo que es el Colegio Médico de Honduras. Adelante, Nancy. Muy buenos días, estimados y estimadas. Es un gusto saludarlos. En este momento les voy a dar una demostración sobre el sistema de la plataforma para emitir certificación vial. Para empezar, les voy a compartir cuál es el papel que ustedes van a comprar. Este es el papel que ustedes van a comprar. Este es un lote de 50 que lo adquieren por 1,500 lempiras. Este certificado tiene este número aquí, que es el que ustedes van a ingresar a la plataforma en el momento que ustedes están creando el mismo. ¿Dónde lo compran? Lo compran en cualquier delegación y en las oficinas administrativas del Colegio Médico. ¿Cómo van a ver este papel cuando ya esté impreso? Así lo van a ver a continuación después de que ustedes lo impriman ya con los datos del paciente que ustedes hayan llenado. Otra cosa muy importante, si no se los mencioné, el costo de estos 50 talonarios, de estos 50 certificados, que es un talonario de 50, cuesta 1,500 lempiras. En este momento les voy a hacer una breve demostración de cómo funciona la plataforma. Ustedes se van a conectar a través del enlace certificadovial.colegiomedico.hn. Este enlace nosotros se lo vamos a enviar después de que les creemos el usuario y una contraseña temporal que ustedes asimismo la van a cambiar para poder conectarse y poder ingresar a la misma plataforma. ¿Cómo ingresan? En el nombre del usuario ustedes colocan su usuario. Este solo es un usuario de prueba que yo estoy utilizando. Colocan la contraseña debidamente después de que ustedes la cambiaron. Hacen el ingreso a la plataforma y primeramente se van a ir al ítem de mantenimiento donde van a ingresar los datos del paciente. Vamos a crear el paciente en este botón donde dice crear paciente. Vamos a ingresar los datos. Primero, hay 3 tipos de documentos que son identidad para los que vivimos aquí en el país, pasaporte y residencia. Cualquiera de los 3 pueden utilizar. Si ustedes utilizaran o pasaporte o utilizaran residencia, en el campo de departamento existe otro campo que ustedes lo pueden agregar como extranjero para poder ingresarle la información si fuera extranjero o residente. Vamos a llenar con un hondureño. Llenan los datos del paciente. El departamento, el municipio, todos estos datos son campos importantes que tienen que llenarlo y no tiene que haber ningún espacio en blanco. Aquí van a llenar todos sus datos. Si en un momento no existiera tal vez la profesión u oficio del paciente que ustedes están recibiendo en ese momento, entonces hay un apartado que dice otra y ustedes lo llenan. Si ustedes lo tienen,
Ustedes lo ponen. El tipo de sangre y el teléfono. Recuerden siempre que estos datos son muy importantes y son campos importantes que siempre tienen que llenarlos. Ya llenos los datos, le dan guardar. Otra cosa muy importante que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que siempre deben ingresarle la fotografía al paciente. Esta fotografía siempre debe de estar en un formato de JPG, que es el formato de imagen. ¿Por qué se agrega? Porque la plataforma lo solicita al momento de crear el certificado. Agregan el archivo, después de agregarlo, lo suben y listo. Aquí mismo pueden verla, la foto que ustedes agregaron. Igual pueden eliminarla si en algún momento tal vez la ingresaron mal, ustedes pueden eliminarla y pueden volver a ingresarla. ¿Qué sigue después? Después de creado el paciente, nos vamos al ítem de certificado, donde vamos a crear el certificado. Recuerden lo que les dije al inicio. Primero tienen que buscar identificar, encontrar el paciente por su número de identidad. Listo, aquí están todos los datos que llenaron. Si ustedes necesitan volver a cambiarlos, solo se van a la tabla de mantenimiento y los cambian. Aquí, en este ítem que está aquí, número de certificado, van a ingresar el número que les enseñé al inicio, que está en la parte superior derecha del certificado. Lo tienen que poner tal y cual está ahí. Recuerden que estos números se les asigna a cada uno según el agremiado que lo está comprando. Yo en este momento voy a agregar uno de prueba. Vamos a llenar los campos. Al habilitar este campo en donde nos está consultando si está habilitado el paciente, si le decimos que es apto, llenamos la justificación y le colocamos apto para conducir. Le podemos colocar también apto con condiciones, que puede decir que utiliza lentes. Solo es un ejemplo. Y guardamos el certificado. Si en un caso ustedes ven que el paciente no cumple con los requisitos para obtener su licencia, le colocan que no, le dicen que no está apto. Justificación podría ser un ejemplo que tal vez el paciente le dijo de que tal vez en la óptica estaban esperando que le dieran sus lentes dentro de 5 días. Entonces ustedes van a poner la justificación, todavía no tiene sus lentes. Y en este campo que está aquí, en los días de bloqueo del paciente, lo pueden bloquear para que el paciente no vaya a otra clínica a poder extender su certificación, porque ya usted como médico ya lo bloqueó porque está esperando el momento en que regrese a su clínica para que pueda habilitar nuevamente porque ya está apto, porque ya tiene sus lentes para conducir. Lo vamos a dejar como sí. Guardamos el certificado. En este momento dice que la plataforma, que ya el certificado está creado correctamente, nos pregunta si lo deseamos imprimir. Le decimos que sí. Nos va a aparecer en pantalla el certificado con todos los datos que nosotros llenamos. Ustedes lo ven en este momento en blanco, pero al momento de imprimirlo lo van a ver como la segunda imagen que les mostré al inicio, ya con todos los datos llenos. En este momento también pueden verificar la información, si la información está completa, si está bien llena, pueden corroborarla con el paciente que tienen ahí. Entonces ustedes lo imprimen, lo mandan a imprimir ya con el papel que está en la impresora y el certificado está listo para la entrega al paciente y para la firma. Allí, como pueden ver, está en la fotografía. Este es el código QR que utilizan en tránsito para poder verificarlo. Y ahí están todos los datos completos.
Ahora, tenemos otros ítems importantes aquí. En los anexos, ustedes pueden ver información sobre el uso de la plataforma. Tenemos el manual de usuario, que es toda la información que recibieron ustedes a través de la plataforma de e-learning y la que están recibiendo en este momento. Y también tenemos un video en donde se les explica en detalle sobre el uso también de la plataforma. Tenemos esta sección de reportes, que son los reportes de sistema, que son los reportes que ustedes pueden generar según los certificados que ustedes han creado. Generamos el reporte y ahí pueden ver. Estos son los pacientes que ustedes han ingresado a la plataforma. Estos lo pueden utilizar ustedes con la finalidad de tener su respaldo. Si quieren buscar algún certificado para hacerle alguna modificación, pueden seguirse a la parte de certificados, buscar certificado. Con el número de certificado que está en la esquina superior derecha del papel, ustedes lo van a buscar. Y ahí lo van a encontrar. Le dan un clic en el icono de la impresora y van a poder verificar la información. Como les expliqué anteriormente, esto les puede servir para que, por si ustedes necesitan modificar alguna información, corregirlo, si tienen algún error. Ya al momento de salir, solo se van aquí al nombre de su usuario, cerrar sesión y vuelve a quedar la plataforma nuevamente como estaba para el ingreso de sus datos con su usuario y con su contraseña. Recuerden que toda esta información nosotros se los vamos a estar enviando de parte del departamento de informática. Les vamos a estar creando su usuario y su contraseña para que puedan ustedes ingresar a la plataforma. Todos le caerá su correo electrónico con una contraseña temporal para que ustedes hagan el cambio de la misma. Si ustedes necesitan información acerca de nosotros, nos pueden llamarnos, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos. El número de teléfono de informática es el 9420-2045. Estamos a la disposición para responderles a todas sus consultas. Si necesitan más ayuda acerca de la plataforma, también estamos disponibles para poderles ayudar. Si necesitan alguna otra información, yo estaré también aquí para estarles respondiendo las preguntas acerca de la plataforma. Cualquier otra duda o consulta, estamos a la orden para servirles. Esta fue una breve demostración de cómo se usa la plataforma para que ustedes puedan continuar con ese proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Nancy. Importante, pues, todos los datos que nos ha estado dando la abogada en el marco legal. Nancy, con la parte del sistema. Este sistema, esta clave, su usuario, se les dará la próxima semana una vez que hemos revisado quiénes han pues participado en la plataforma e-learning y que han participado en esta mesa redonda. Así que habían dos preguntitas ahí cortas. Los talonarios se venden en las delegaciones, diferentes delegaciones del país que hay, ¿verdad? Son 24 delegaciones, y en las instalaciones del Colegio Médico de Honduras en Tegucigalpa. El talonario trae 50 certificaciones donde cada una vale 30 lempiras. A usted le cuesta 30 lempiras y usted cobra 300 lempiras al hacer la certificación, incluyendo la evaluación. No deben de cobrar más de 300 lempiras porque esto está regulado por el Colegio Médico de Honduras, donde cada certificación médica para la emisión de licencias de conducir vehículos automotores no debe de pasar más de 300 lempiras. Tenemos los casos que nos han reportado de colegas que cobran, bueno, lugares donde se cobran 250, 100 lempiras. Bueno, ya eso es discreción del colega que quiera cobrar 100 lempiras, pero lo máximo son 300 lempiras. También hemos tenido denuncias de colegas que cobran 300 lempiras por la certificación, más 700 lempiras por la evaluación médica, y eso no está contemplado. Puede ser sancionado, ¿verdad? Ya lo hemos hecho, hemos llamado a los colegas donde se nos han puesto denuncias
no solamente de este tipo, sino de que solo llegan a firmar y sellar, ¿verdad? Esto tenemos un control por medio del sistema en tiempo real en qué momento se realizan estas certificaciones. Así que 30 lempiras vale cada una de las certificaciones, pero se venden en talonario de 50. Entonces el talonario le cuesta 1.500 lempiras. Usted, a la hora de emitir una certificación, pues al paciente se le cobran lo que son 300 lempiras. Es el valor máximo que debe de cobrar cada uno de ustedes por una certificación médica para lo que es las licencias de conducir. De manera contraria, si usted cobra más de eso y el paciente llega a poner denuncia, interpone denuncia al Colegio Médico de Honduras, van a ser llamados para, primero investigados y llamados para esta situación. Así que les pido, colegas, también, sé que nos han denunciado por que otros cobran menos. Eso es una competencia desleal, definitivamente, pero ahí nosotros sí no podemos sancionar, ¿verdad? Pero sí más de 300 lempiras, que es el valor que dice cada una de las certificaciones, ahí sí nosotros hemos puesto ese valor total, ¿verdad? Que pueda cobrar un colega por una emisión de certificación. Ya tenemos con nosotros a la doctora Vanessa Siria. Recuerden que ustedes pueden escribir sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas y a quién va dirigido para que se les pueda dar respuesta. La doctora Vanessa Siria es médico especialista en neurología, nos ha apoyado y ha tenido esa disposición de apoyar en este proceso de las diferentes cortes que hemos tenido con lo que es la certificación médica previo a la licencia de conducir. Doctora, bienvenida, el espacio es suyo. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias siempre por la invitación al Colegio Médico, ¿verdad? Muy amablemente estar con ustedes el día de hoy. El examen neurológico, quiero que sepan que se hace desde que el paciente va entrando al consultorio. Nosotros vamos a evaluar básicamente 3 grandes momentos, por así decirlo, que son básicos para poder optar a la licencia de conducir. Uno es la marcha. ¿Por qué la marcha? Recuérdense que la marcha es súper importante, ya que nos va a ayudar a tener más precisión en el espacio dentro del carro y de carretera, y eso también, carros mecánicos o carro automático, necesitamos tener una buena marcha y eso nos va a indicar la parte motora. Hablando también, por ejemplo, en casos especiales, como por ejemplo pacientes con Parkinson, pacientes con epilepsia, porque son las preguntas más frecuentes que tenemos. Nosotros tenemos que estar claros de que un paciente con Parkinson tiene que requerir una evaluación neurológica, porque no es que no sea candidato, pero sí tiene que estar estable de la enfermedad. Pacientes con epilepsia, por ejemplo, son pacientes que tienen que tener por lo menos un mes de no tener crisis. Yo siempre les sugiero a los pacientes que están activos que conduzcan, si ya tienen licencia o van a optar, que conduzcan acompañados para evitar un accidente. Pero entrando más que todo en la semiología del examen neurológico, la parte motora, la parte sensitiva también y la parte visual es súper importante. Creo que la oftalmóloga nos ayuda en esa parte. Hay condiciones neurológicas que definitivamente pues un paciente, uno dice, la pensaré de darle licencia. Por ejemplo, pacientes que no tengan un seguimiento con el neurólogo, con patologías, esclerosis múltiple, patologías de Parkinson, epilepsia no controlada. Y a veces los pacientes no avisan que tienen antecedentes. ¿Padece usted alguna enfermedad? No, pero uno tiene que ser muy minucioso a la hora del interrogatorio y decirle, le tiembla la mano. Existe la diadococinesia, que es un examen facilito de hacer. Ustedes le piden al paciente que se toque la punta de la nariz, la punta de su dedo índice, viceversa, ambas manos, y ahí nosotros podemos evaluar si hay un temblor. Y como le digo, no necesariamente tenemos que tardar 45 minutos. Tampoco les voy a pedir que evalúen nervios craneales, porque realmente eso no es relevante a la hora
de hacer una evaluación para optar a la licencia. Más que todo ver la parte motora, la parte sensitiva y la parte cognitiva también. Eso es bien importante. En neurología, como les digo, desde que el paciente se sienta, nosotros vamos evaluando todas estas características. Sencillo pueden decirle, camínenme en puntillas, camínenme en talones, punta nariz. Podemos decirle que haga tortillas con la mano derecha, mano izquierda, y ahí estamos evaluando cerebelo, que sabemos que el cerebelo es importante para el equilibrio, y también evalúa control. Ahora, pacientes, por ejemplo, que han tenido derrames cerebrales, no todos vamos a decir no a la licencia, sobre todo en pacientes jóvenes por uso de cocaína, que son pacientes que pueden quedar con patologías motoras semicorporales. Esos pacientes, dependiendo el lado afectado, por ejemplo, si son derechos o son izquierdos, entonces ahí tenemos que evaluar. No podemos ser a todo el mundo decirle no, hay que darle seguimiento, y cuando ustedes sientan que ese paciente amerita una evaluación por el neurólogo, pues remitirlo al neurólogo, porque realmente él es el que tiene que dar la última palabra de decir si se puede optar o no se puede optar. Yo en mi práctica clínica tengo pacientes que son muy activos, sobre todo en epilepsia. Entonces yo a esos pacientes les digo, miren, no manejen. Hay gente que me dice, doctora, yo trabajo en moto. Bueno, les doy reposo, pero no podemos poner en peligro ni a la persona que va en el carro, mucho menos al peatón, ¿verdad? O al que va en el otro carro a la par, porque es un problema de choque, se mata o mata a alguien, y ahí nos emproblemamos todos. También ver la parte espacial, visoespacial. ¿Y cómo vemos la parte visoespacial? Estiramos nuestra mano y vamos haciendo, nos ponemos de frente al paciente y vamos haciendo como una rueda, primero con el lado izquierdo, luego con el lado derecho o viceversa. Y entonces le vamos diciendo al paciente, va viendo su dedo, usted me dice hasta dónde vemos el dedo. Y eso también nos va a ayudar a nosotros de que el paciente, aunque vaya viendo una ruta, tiene visión espacial a ambos lados, y eso hace de poder mantener su espacio en el carril, ¿verdad? Son cosas que uno dice, son tan sencillas de hacer en la consulta que no demoramos ni 5 minutos, porque claro, vamos a tener una afluencia de gente buscando asistencia para sacar licencia, y nosotros tenemos que ser prácticos. Entonces, ¿qué les oriento yo? La entrada, cómo caminan, camínenme en puntillas, camínenme en talones, en lo que estamos preguntando otras cosas, la parte visoespacial y la diadococinesia para ver si hay un temblorcito ahí, y si encontramos datos o antecedentes que consideremos que el neurólogo los tiene que evaluar, pues remitirlos al neurólogo. Y nosotros emitir una carta, que sería bueno hacer un formato o solicitarle la carta oficial del colegio médico, como para hacerlo más formal, y de que el paciente, que el paciente se vaya con esa remisión y decir si es apto para obtener la licencia o no es apto por el momento. No podemos cerrarle la puerta, ¿verdad?, a los pacientes, a las personas, porque obviamente en estos tiempos tenemos que trasladarlos de un lugar a otro. Entonces, personas activas, personas, por así decirlo, tercera, cuarta generación, tenemos que ser bien prácticos y no demorarnos tanto. O sea, sí es importante hacer un fondo de ojo, podemos hacer el fondo de ojo perfectamente rapidito, lo evaluamos la marcha, probamos la parte motora, si hay temblor, como les digo, y básicamente eso es el examen neurológico. No nos perdamos con ver reflejos, no nos perdamos con pincharlo a ver cómo está su sensibilidad superficial o profunda. Y si hay antecedentes patológicos de importancia, remitirlo. Básicamente sería como mi aportación el día de hoy, y espero pues si hay preguntas poderlas responder, pero sí las condiciones que más frecuentemente podemos estar como en stand-by de dar una licencia sería la epilepsia y sería la parte del Parkinson o cualquier tipo de un hemiespasmo facial
porque eso dificulta, ¿verdad? Que el paciente está moviendo su rostro, dificulta la visión espacial, o también, por ejemplo, un paciente que tiene un tic, ¿verdad? Todas esas cosas tenemos que verlo y eso lo vemos desde que el paciente entra. Sobre todo porque están nerviosos porque van a optar a la licencia por primera vez y eso hace que todas las patologías neurológicas se exacerben y eso nos va a ayudar a nosotros a identificar que algo está pasando y que tenemos que medir. Por ejemplo, una parálisis facial, que ahorita estamos en momentos de parálisis faciales, con los cambios bruscos de temperatura, siempre que viene el invierno, para Navidad, para Semana Santa. Una parálisis facial no es un impedimento los primeros 7 días, ¿verdad? Pero si ya tiene secuelas de parálisis facial, un mes, 15 días, 20 días, esa persona puede manejar, pero se le recomienda use lentes oscuros de día y trate de evitar manejar de noche. O sea, hay recomendaciones, hay situaciones especiales que uno le puede dar orientación y no necesariamente cancelarle su licencia, ¿verdad? O decirle, usted no es candidato para obtenerla. Muchísimas gracias, doctora Vanessa, por su aporte. Es importante lo que usted ha mencionado. Un 90-95% de los pacientes que vemos, pues vamos a resolver, vamos a evaluar y vamos a dar esa certificación. Solo aquellos que no estén controlados o tengamos alguna duda, pues importante, lo referimos al neurólogo, al oftalmólogo, a la fonoaudióloga, fisiatra o al especialista que lo esté tratando para pues corroborar y que nos dé una certificación, como bien usted lo dijo, ya médica, formal, de que sí ha sido evaluada por el especialista, que se ha sido tratado y que sí puede optar a una licencia de conducir. Pero en la mayoría de los casos, pues nosotros vamos a resolver. Ustedes tienen las competencias como médicos de poder evaluar y poder dar esa certificación médica que sí es apto para conducir. Cuando no es apto para conducir, que ustedes definitivamente ven que es un caso que no, lo refieren al especialista y ustedes ponen en la certificación que no es apto. Ahora, si se puede corregir o controlar, ustedes lo dejan, no terminan esa certificación, ¿verdad? Esperando que retorne con una certificación del especialista a quien ustedes refirieron para ponerle apto con condición tal, ¿verdad? Con uso de lentes, con el medicamento que la neuróloga le ha indicado, con el uso de prótesis, con adaptaciones, etcétera. Pero en su mayoría ustedes resuelven. Así que muchas gracias, doctora, si usted puede responder a las preguntas que tiene en el chat donde dice preguntas y respuestas y tal vez colocarle la dirección de su clínica donde también puede ser referido los pacientes que los colegas determinen que necesitan la evaluación neurológica. Muchísimas gracias. Ahora vamos con la doctora Mariela Castillo. Ella es especialista en oftalmología. Doctora Mariela, usted nos ha estado acompañando y apoyando en todas estas cohortes de capacitaciones que hemos tenido con lo que es el proceso de certificación médica previa a la obtención de licencias de conducir. El aporte suyo que tienen para los colegas en cuanto a la evaluación oftalmológica, este tiempo es suyo, doctora, bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Siempre gracias al Colegio Médico por la invitación. Pues miren, creo que la evaluación oftalmológica pues está basada siempre en la agudeza visual. Y esa agudeza visual, pues lo que debemos de recordar siempre es cómo tomarla, ¿verdad? Es decir, ocluir siempre bien un ojo, usualmente con la palma de su mano, ¿verdad? Es lo ideal, o tener un oclusor, ¿verdad? Recuerden que si este paciente no mejorara con el agujero estenopeico, que es el que debemos de usar cuando el paciente no llega a un 20/20, si mejora con él, pues lo podemos remitir para que use los anteojos o para que vean a ver si realmente necesita una prescripción de anteojos, ¿verdad? Y en todo caso, si no, entonces lo que podemos hacer es, bueno, siempre va a haber que remitirlo, ¿verdad? Porque necesitamos ver qué es lo que tiene el paciente y por qué no ve. Solo unos tips para esto rápidamente. Miren, si el paciente ve 20/20
o 20/25 o 20/30 con sus gafas y con sus 2 ojos, entonces está apto para conducir. ¿Por qué, verdad? Porque la definición de discapacidad visual está dada en aquellas personas que ven menos de 20/60 con su mejor ojo y con su corrección. Es decir, con sus lentes, que tengan perdido un ojo tal vez y que el otro. Entonces, en esos casos ustedes sí deben de referir para que el médico especialista vea a ver si realmente ese paciente es capaz de tener una visión para conducir. Y sobre todo se basa en el campo de visión, ¿verdad? Miren, una campimetría por confrontación también es fácil de realizar. Nosotros sentamos al paciente de frente, ¿verdad? Tapamos nuestro ojo contralateral cuando estamos de frente a él y él tapa también su ojo. Por ejemplo, si él tapa su ojo izquierdo, nosotros tapamos nuestro ojo derecho y comenzamos a ver si esa paciente tiene alguna pérdida visual en los 4 cuadrantes, al igual en este, ¿verdad? Miren, no es tan difícil cuando uno ya lo hace de una forma rutinaria, pero en realidad el campo de visión no es parte tanto del examen físico que se les pide a ustedes. Es decir, lo que uno debe de ver es que realmente el paciente, tal como lo decía ahorita la doctora anterior, ¿verdad? En la parte neurológica. Es decir, cómo deambula ¿verdad? Cómo él se va en su espacio. Si, por ejemplo, ustedes le dicen, siéntese en esa silla y el paciente va y se sienta directamente sin mucha dificultad, si no llega acompañado de alguien para poder, ¿verdad? Pues localizarse a dónde está. Entonces, esas pequeñas cosas, sobre todo, ¿verdad? Si el paciente tiene lentes, hay que tomarle la visión con lentes, porque eso es lo que vale. Al final, lo que vale es lo que el paciente mira con sus 2 ojos y con sus lentes. Si ese paciente ve 20/20, 20/30, incluso, ¿verdad? Hasta un 20/60, es todavía considerado una persona con una capacidad visual normal, ¿verdad? O por lo menos apto. Entonces, esos son los puntos, ¿verdad? De mayor énfasis en cuanto a la agudeza visual. También siempre preguntarle al paciente, ¿verdad? Creo que eso ustedes lo manejan en las primeras preguntas, sus antecedentes personales, ¿verdad? Porque recordemos que hay enfermedades sistémicas que pueden afectar la visión, como la diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan avanzado está esa diabetes? Preguntar siempre si hay glaucoma, porque en su familia o en ellos, ¿verdad? Porque el glaucoma, pues, es una enfermedad que da pérdida de visión periférica, y ahí sí hay un deterioro del campo visual que sí puede ser discapacitante para poder manejar o para poder conducir, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ya uno debe decir, bueno, no, entonces usted necesita una evaluación, ¿verdad? Por el oftalmólogo para que él le dé un visto bueno de cuál es su capacidad visual en este momento. No todos los glaucomas están ciegos, ¿verdad? O sea, no todos los pacientes que tienen glaucoma están ciegos. De hecho, ¿verdad? La prevención de esta enfermedad es la que nosotros buscamos y es bueno siempre referirlos para que no lleguen a esa ceguera. Entonces, no sé realmente, ¿verdad? Si hay alguna pregunta específica, pero creo que eso es lo más importante. Es decir, si el paciente ve bien con sus 2 ojos, ¿verdad? Con lentes, y si no hay un deterioro del campo visual que le impida a él poder ver por los retrovisores o ubicarse, ¿verdad? En una calle, porque cuando uno pierde la visión periférica, solamente queda una visión tubular y esa visión tubular sí es discapacitante para muchas actividades, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Casi siempre preguntan, doctora Mariela, cuando solamente tienen un ojo o solamente un ojo es funcional, nada más si puede conducir una persona. Es de las preguntas pues más frecuentes que nos hacen los colegas. Pues miren, en teoría sí puede conducir, ¿verdad? Lo que pasa es que uno siempre tiene el temor, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo que una vez yo ya siendo oftalmóloga me llegó un paciente que solo tenía un ojo y yo en aquel momento, ¿verdad? Yo me acaba de graduar y yo le dije que no se la podía dar porque en realidad yo no conocía cuáles eran las leyes en ese aspecto. Pero la verdad es que un paciente con un ojo sí puede conducir si ese ojo ve
tiene una visión adecuada, un 20/20, ¿verdad? Salvo, ¿verdad? Que, bueno, que él mismo les diga a ustedes que no puede, pero obviamente si llega ahí es porque él necesita su licencia y no le podemos negar la licencia si ese paciente con sus 2 ojos, es decir, aunque uno no vea nada y el otro llegue a un 20/20, ustedes se la tienen que dar, ¿verdad? Pero si hay dudas, ¿verdad? O si uno no dice, bueno, pero ¿por qué perdió ese ojo? ¿Será que tiene una retinopatía diabética? ¿O será que, o el otro ojo ve muy poco, ve 20/200, ve un 20/100, aún con anteojos? Entonces, eso sí hay que recordarlo, ¿verdad? De realmente, pues mejor pasarlo al oftalmólogo y que quede nosotros para la responsabilidad de darle o no darle la licencia de conducir. Miren, con respecto a las cartillas es otra cosa, ¿verdad? Cómo situar al paciente al tomar la agudeza visual es muy importante. Hay cartillas que ustedes las pueden usar a 3 metros y ahí al ladito siempre dice, ¿verdad? La distancia o 20 pies, ¿verdad? 20 pies son 6. O bien ustedes lo pueden hacer a 10 pies, que serían 3 metros. Si, por ejemplo, su consultorio no es muy amplio o no tienen los 6 metros, uno lo único que hace es cortar la distancia y ahí al ladito siempre de cada cartilla debe de decir cuál es el equivalente en pies según la distancia, ¿verdad? Entonces, bueno, es una cosa de suma resta, ¿verdad? O de división, digamos, ¿verdad? Un 20/200 a 6 pies es un 20/100 a 3 pies, ¿verdad? Entonces ahí uno va aprendiendo siempre a leer el numerito que está al lado de la cartilla, el equivalente, ¿verdad? En cada optotipo. Recuerden también que, bueno, creo que no es el caso, pero hay optotipos que son de letras, hay optotipos que son de números, hay optotipos que son de la C de Lindolt, otros que son de la E, ¿verdad? En nuestro caso, pues a veces nos encontramos con personas iletradas, pero creo que para pedir la licencia, ¿verdad? Creo que sí piden esa parte de lectura. Ahora sí, ahora sí. Antes no. No la pedían y ahora sí, ¿verdad? Entonces, creo que ya no es el caso, pero en esas ocasiones, pues a veces uno debe de tener diferentes cartillas para tomar la visión según lo que la persona comprenda. Nosotros todavía tenemos mucha población que no sabe leer, ¿verdad? Sobre todo gente que viene del interior. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Porque creo que ahora sí se lo piden. Entonces, ya eso ya no debería de ser un problema. Sí, doctora, dentro de los pacientes que frecuentan bastante en oftalmología, ¿cuál ha visto usted de las patologías que más llegan con problemas en lo que es la agudeza visual para obtener pues la licencia de conducir? Sobre todo si son pacientes mayores, pero les voy a decir que ahora se está viendo en pacientes incluso, bueno, de 40, 50 cataratas. Es la primera causa. Es la primera causa de ceguera a nivel mundial en todos los países. Pues entonces la catarata hay que tomarla muy en cuenta. Si ustedes hacen un fondo de ojo y no ven un buen reflejo naranja, como les decía la doctora, que el fondo de ojo también es para evaluar la parte neurológica, pues también ahí mismo ustedes van a ver si hay alguna lesión o algo en el ojo, ¿verdad? Que le está impidiendo al paciente ver. Entonces, si no hay un buen reflejo naranja, pensar siempre, ¿verdad? Que puede ser una catarata, que es lo más común. Preguntar al paciente si tiene una diabetes para ver si no es una retinopatía diabética, que ahora también, pues sabemos que los casos de diabetes van aumentando cada vez más y eso nos da pues entonces ¿verdad? Necesitamos tener eso en nuestra cabeza siempre, ¿verdad? Catarata, retinopatía diabética y glaucoma, que son las 3 enfermedades que más afectan la visión a nivel mundial. Gracias, doctora Mariela. Puede escribirles tal vez en el chat a los colegas su dirección de la clínica, ¿verdad? Y su número de teléfono para que puedan referir a los pacientes que los colegas puedan tener alguna dificultad para poderle dar esta certificación, ¿verdad? Y que puedan ser referidos, pues, para esa evaluación especializada, ¿verdad? En oftalmología, para poder ser aptos
para que se clasifique, se les pueda dar esa certificación si es apto para las licencias de conducir. Así que le agradezco, doctora Mariela, por su participación y disponibilidad. Los que tengan alguna pregunta, por favor, dirigirla a la doctora Mariela Castillo, ahí donde dice preguntas y respuestas o PIR, para que ella la pueda contestar por escrito, o al final vamos a tener un momentito para contestar estas preguntas. Gracias, doctora Mariela. Ya está con nosotros la doctora Sofía Discua. Hay algunas preguntas ahí que dicen, nosotros tenemos, ¿es competencia nuestra evaluar la lectoescritura? Claro que no, no es nuestra competencia. Nosotros vamos a hacer esa certificación médica también. Acuérdense que se realiza una certificación de la parte psicológica, no es nuestra competencia. Obviamente, la doctora Mariela comentó de que antes se daban por la parte de ley, se daban licencias de conducir a personas iletradas, ¿verdad? Que no sabían leer y escribir. Entonces, por eso hay otros tipos o cartillas que se pueden utilizar, pero ahora en la nueva ley, pues, tiene que saber leer y escribir toda persona, todo ciudadano que quiera optar a una licencia de conducir, ¿verdad? Eso solo fue un comentario y no es competencia nuestra, ¿verdad? Así que recuerden que tienen que estar, pueden tener alguna patología o una condición de salud, pero si está controlado el paciente y al momento de evaluarla puede optar o ser apto para la licencia de conducir. Gracias, doctora Mariela. Está con nosotros la doctora Sofía Discua. Ella es médico especialista en fonoaudiología, también de las que nos ha ayudado en todo este proceso de capacitación en las diferentes cortes. Doctora Sofía Discua, un honor y un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos pueda, pues, hablar un poco sobre esa evaluación de audiológica, ¿verdad? Y dar algunos tips a los colegas que están conectados. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero quiero saber si me están escuchando bien. Muy bien. Y se logra. Excelente. Muy bien. De hecho, se van a preguntar qué es lo negro que se ve medio borroso, pues estoy dentro de una cabina precisamente para hacer las pruebas audiológicas. Y mucha gente se preguntará, bueno, esto es lo más nuevo en cuanto a la evaluación a pacientes que van a optar por su licencia de conducir. ¿Y qué sentido tendrá una prueba, en este caso auditiva? Recordemos que cuando nosotros estamos manejando es importante no solamente ver, sentir mi carro, sino escuchar. Así como manejamos aquí en Honduras, muchas veces nos estamos dando cuenta que nos va a pasar, en este caso, una motocicleta o un carro, porque escuchamos que me pitó. Y han existido ya casos a nivel de tránsito de personas con trastornos auditivos que han tenido problemas por no escuchar bien. Por lo tanto, se ha incluido en esta nueva evaluación la parte auditiva. En cuanto a la parte auditiva, lo ideal sería que la realizáramos con equipo especializado, tal vez no una prueba diagnóstica, porque no es un diagnóstico el cual va a realizar usted, sino lo que va a realizar es una especie de tamiz, una prueba rápida para ver cómo está, en este caso, la condición auditiva del paciente. Y como les comento, lo ideal es hacerlo con el equipo, el audiómetro, que es el equipo diseñado en una versión acortada y en un lugar silencioso. Si usted tiene esto, ¿qué es lo que debe de hacer? Hacer la medición según ley de frecuencias e intensidades. En cuanto a frecuencias e intensidades que nosotros escuchamos de manera normal, van de aproximadamente 125 a 8000 Hz, o lo mínimo que usted requiere para medir una persona que escucha bien es de 250 a 4000 Hz, que es donde se encuentran los sonidos más importantes. Y por ley no debe de superar los 40 decibeles. Este es en el caso que tenga usted un audiómetro, pero muchos me van a decir, yo no tengo un audiómetro, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y eso lo he venido mencionando desde el inicio de estas capacitaciones a todos los médicos a nivel mundial, quiero decir, a nivel de Honduras, perdón, es que la Organización Mundial de la Salud hizo una aplicación, la cual, en este caso, nos permite hacer una prueba rápida, me permite saber cómo está el estado auditivo del paciente, y tiene la ventaja que se puede utilizar con su celular. Usted solo baja la aplicación que se llama HEAR, de oír en inglés, WHO, de las iniciales de la Organización Mundial de la Salud en inglés, y aquí
usted hace una prueba sencilla, solo le da la tableta, el celular al paciente, y el paciente lo que va a tener son unos audífonos, que los ideales son los audífonos grandes, que este estilo, por ejemplo, que son audífonos que tapan toda la orejita del paciente, como por ejemplo los audífonos estilo Beats, que me ayudan en este caso a tapar la oreja y reducir el ruido. Toda prueba auditiva, recuerden, debe de ser hecha en un lugar silencioso. ¿Y qué va a hacer el paciente? Básicamente al volumen que el paciente lo desee, no influye el volumen, él va a colocar donde sienta que escucha mejor el volumen y va a digitar algunos letras, y en este caso específicamente números que van a estar en la pantalla. Son una serie de 3 números en 23 juegos de números, y al final le va a dar la aplicación un porcentaje. Entonces, si el paciente tiene un porcentaje más o menos arriba de 50, estamos diciendo que tiene una audición que está cerca de la no normal, por lo tanto, es posible que pueda optar a una licencia, y usted lo puede escribir en su hoja que imprime al momento de dárselo al paciente. Y número 2, si tiene una menor a 50, ¿qué sucede? Es posible que el paciente tenga una pérdida auditiva. Repito, es posible, no es una prueba diagnóstica. Ya si usted tiene un problema con un paciente, yo le recomiendo en este caso enviarlo, porque luego sí he visto casos que como es una prueba que utiliza ambos audífonos, se puede dificultar, por ejemplo, en pacientes que tengan pérdida auditiva de un solo lado. Y me van a preguntar, ¿una persona con audición normal de un oído y, por ejemplo, sordera completa del otro puede optar a conducir? Sí, con una audición normal de un oído sí. Pero en esos casos, cuando tenemos pacientes que tienen sordera de un oído, la recomendación en este caso es mejor refiéralo a un centro audiológico donde haya alguien que le pueda hacer una prueba un poco más especializada para que en este caso, si sale con una audición normal de su oído funcional, es un paciente que va a estar. Pero aquí lo mejor y lo ideal en este caso es mejor que lo hagan alguien, porque si luego se batalla un poco en un paciente con una pérdida auditiva de un solo lado. Ahora bien, si el paciente me salió mal, en este caso, en la prueba, ya sea de la aplicación que les comento de la Organización Mundial de la Salud, o si usted tiene una prueba de audiómetros, en este caso, lo ideal es enviarlo a un centro audiológico en donde se le puede hacer, en este caso ya el diagnóstico, y me van a preguntar, ¿puede un paciente con aparatos manejar? Sí, perfectamente. Nada más que aquí usted sí ya va a necesitar el apoyo de algún profesional del área de la audiología para que le diga, ¿sabe qué? Se adaptó al paciente, el paciente puede funcionar perfectamente con sus aparatos y puede optar a su licencia de conducir. Otro caso complejo que puede suceder son las personas que tienen pérdidas auditivas congénitas, que nunca han recibido tratamiento. Entonces, en ese caso, si nunca ha recibido tratamiento, el detalle es que lo que necesita sí es la sensación auditiva. Y una persona que nunca recibió tratamiento con pérdida auditiva, en este caso grave, igual, de la misma manera, en ese caso, remítalo. Porque si el paciente es una pérdida que no recibe, tiene que ya hacerle un diagnóstico el audiólogo y determinar de qué manera puede o no puede optarlo. Por lo tanto, la pérdida auditiva podríamos decir que es una condicionante que mientras no tengamos un diagnóstico completo en los casos de pérdidas severas, muy posiblemente ustedes lo van a dejar como en espera mientras trae el diagnóstico de un profesional de la salud audiológica, y ahí le van a decir a ustedes sí o no. En el caso de la gran mayoría, afortunadamente, tenemos audición normal, o eso quiero esperar, con la prueba que tenga usted, como les digo, del audiómetro, si es que lo tiene, con la prueba de la Organización Mundial de la Salud, le va a dar una idea. Es una prueba rápida, no es compleja. Lo único, como les comento, ideal audífonos grandes y en un lugar donde no haya ruido. Por lo tanto, si su consultorio es ruidoso, busque algún espacio donde no haga tanto ruido para poder hacer la prueba y poder comentarla. Entonces, así a muy grosso modo, es lo que les puedo comentar en cuanto a las pérdidas auditivas y cómo abordarlas desde su consulta. No sé si habría alguna duda o pregunta
la cual necesiten que se haga algún comentario o hincapié. Gracias, doctora Sofía. Hasta el momento para usted no hay ninguna pregunta, pero casi siempre nos escriben que si una persona sorda pueda conducir, ¿verdad? O con utilización de prótesis auditivas. Tal vez usted pueda contestarles y hacerles las recomendaciones a los colegas. Es correcto lo que sí, una persona sorda podrá conducir siempre y cuando se le pueda brindar una prótesis y que la prótesis supere eso que dice la ley. Debe escuchar arriba de los 40 decibeles. Ya esas personas sordas, sí, yo les recomiendo envíenlas a un centro especializado para determinar si con la prótesis. Los casos complejos son las personas que nunca recibieron tratamiento. ¿Por qué? Porque en este caso nunca han estado expuestos a un sonido. ¿Y qué sucede? Corren el riesgo que si les pasa una moto así como son de locas, les pueda pasar algo. Entonces, por eso es que se incluye la parte auditiva. Entonces, si ustedes tienen a alguien así, en el caso específico de una persona sorda que se conoce, sería como darle espera, que le puedan hacer el diagnóstico completo y ya será en este caso el audiólogo el que determine si ese paciente puede o no como tal optar a su licencia de conducir. Ok, muy bien, doctora. Si tienen alguna pregunta para la doctora Sofía Dizhua, por favor hacerla en donde dice preguntas y respuestas. Doctora Sofía, le pido que escriba ahí en el chat su dirección de la clínica, el teléfono donde se puedan referir los pacientes, que los colegas puedan enviarlo por si tienen alguna duda en cuanto a la parte de audiología, ¿verdad? Fonoaudiología, para que puedan tener su contrarreferencia, ¿verdad? Y su opinión en cuanto a si puede conducir o no. Le agradezco mucho, doctora Sofía, por este tiempo. Sé que está ahorita en su clínica, en su lugar de trabajo, y que pues ha dado este tiempo para los colegas. Cualquier otra pregunta lo pueden escribir. Tenemos unos cuantos minutos para la parte de preguntas y respuestas mientras se conecta el doctor Ramsés Sierra. Gracias, doctora, muy amable. Quiero comentarles, han hecho otras preguntas o comentarios, ¿verdad? Realmente cada certificación nosotros cobramos lo que son 300 lempiras. No podemos hacernos la evaluación nosotros mismos, sino que tenemos que ir donde otro colega para que nos pueda realizar la certificación médica. De la misma manera, la parte está ya establecido que se cobra lo más que se puede cobrar por una certificación médica son 300 lempiras, ¿verdad? Ya queda a discreción de cada colega si va a cobrar menos, que lo estandarizado son 300 lempiras por una evaluación, que incluye ya la certificación y evaluación. No es que vamos a cobrar aparte 700 lempiras por evaluarla y solamente el documento cuesta 300 lempiras. Preguntas que también nos hacen. Nosotros podemos obtener estos talonarios en las diferentes delegaciones del país, del Colegio Médico de Honduras y en las instalaciones del Colegio Médico en Tegucigalpa. Cuesta 30 lempiras cada una. Ustedes cobran hasta 300 lempiras por cada certificación médica. Si nosotros en este momento evaluamos al paciente y creemos que su agudeza visual o la parte audiológica o alguna condición neurológica o también física, motora, no es apto ese paciente en ese momento y ocupamos una opinión del experto en esa área, lo enviamos, pero no emitimos ni tampoco imprimimos certificaciones hasta que venga con la contrarreferencia o idealmente con una certificación, no de conducir, sino con una certificación médica que nos diga el especialista que sí es apto con con una adaptación, ¿verdad? Ya sea medicamento, prótesis o adaptación de su vehículo para poder conducir. Entonces ahí sí terminamos ese proceso en el sistema y ahí
sí emitimos. No es que no es apto y lo voy a poner ahorita. Si yo creo que necesito la opinión del experto, no le lleno ni le imprimo su certificación hasta que me venga con la contrarreferencia o la certificación médica del especialista donde yo lo refiero. Mientras tanto, le damos por lo menos una semana o 2 semanas para que regrese, para que podamos finalizar ese proceso en el sistema. Recuerden que nosotros en tiempo real tenemos la información de en qué momento el médico ha realizado esta certificación, ¿verdad? Está registrado en el sistema, es decir, hemos tenido denuncias y hemos citado a colegas que han firmado y sellado en la mañana y las dejan a que la otra persona que no es médico la llene. Eso también se ha regularizado y hemos tenido denuncias y hemos llevado a colegas al Colegio Médico de Honduras para su investigación y para que se puede sancionar. Recuerden que esto se puede sancionar si ustedes están haciendo algún acto que no es correcto. Importante que para todo acto de corrupción en cuanto a este proceso de certificación médica se necesita un médico que avale, ¿verdad? No es que hay lugares que están llenando certificaciones sin un profesional de la salud, sino que alguien está colaborando, algún médico está colaborando con su sello y su firma, que las deja ya llenas previo a que llenen esas certificaciones. Entonces, necesitamos que entre nosotros primero nos protejamos, que este sea un acto que lo realiza un médico, un especialista, perdón, un médico certificado para realizar estas certificaciones médicas, ¿verdad? Así que tenemos que cuidarnos, todos somos Colegio Médico de Honduras, mientras nosotros cumplamos, ¿verdad? Y nosotros estemos unidos, vamos a dejar que este proceso sea hecho realmente por médicos, por profesionales de la salud, ¿verdad? Médicos que puedan realizar este acto de certificación médica. Antes cualquiera lo podía llenar, ahora pues buscamos los mecanismos y la parte legal que nos respalde para regular y estandarizar que este sea un acto médico, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que estar pues con las competencias, estar al día con el Colegio Médico de Honduras y cualquier acto irregular que ustedes vean, por favor, con las debidas, con el respaldo debido, pueden interponer la denuncia al Colegio Médico de Honduras. Creo que ha tenido problemas de conectividad el doctor Ramsés Sierra con la parte física de discapacidad. Recordemos que en cuanto a lo que es rehabilitación o discapacidad, tenemos pacientes con discapacidad física, es decir, que utilizan, a veces tienen amputadas sus 2 extremidades inferiores o una extremidad superior. Si el carro tiene las adaptaciones adecuadas para poder conducir, ¿verdad? El paciente puede optar a una licencia. Yo recuerdo que hace muchísimo tiempo un trabajador de la ENE se electrocutó y perdió sus 4 extremidades. Esta persona, pues, en los 90 se les pusieron prótesis en los brazos, que eran unos ganchos y unas pinzas, y pues en las piernas no. Entonces, pero el carro tenía un sistema de poleas, ¿verdad? Que él podía conducir, era como una camioneta, ¿verdad? Que estaba totalmente adaptada para que él pudiera subirse y poder conducir con sus miembros superiores que tenía pinzas y ganchos. Entonces, si el paciente tiene el carro adaptado, ¿verdad? Para conducir, pues uno idealmente debería de cerciorarse, ¿verdad? Que la persona pueda conducir. Antes, personas se mandaban a lo que era el centro de Teletón, donde
el médico fisiatra se subía literalmente al carro con el paciente para ver si con esas adaptaciones podía conducir. Pues ahora no es así, ¿verdad? Pero ustedes pueden por lo menos constatar que ese carro, ese vehículo, tiene las adaptaciones y que la persona pueda, por lo menos en cuanto a lo que es la capacidad funcional, realizar sus actividades de la vida diaria y ser independiente, ¿verdad? Creo que usted está conectado el doctor Ramsés Sierra. Tienen que corroborar su capacidad funcional, ¿verdad? Cuando preguntaron ahí, ¿hasta qué edad nosotros podemos emitir una certificación médica? ¿Hasta qué edad de esa persona podemos emitir una persona de 80 años esa certificación médica que sí es apto? Recuerden que lo que prima acá es nuestra evaluación y si tiene una condición de salud, o sea, si está su capacidad funcional es apta para poder conducir. Es como decir que una persona de 50 años si puede correr una maratón, todo depende de su condición, ¿verdad? Tenemos personas de menor edad que no tienen la condición física para poder realizar esa actividad, pero si todavía está lúcido, consciente, orientado y según la evaluación que le realizamos, esa persona tiene todavía la destreza de poder realizar las actividades, esa persona es apta para conducir, ¿verdad? Tenemos personas 80, 85, hasta 90 años que pues todavía están con una buena condición física y funcional para poderlo realizar. Obviamente hay personas de menor edad, ¿verdad? Que de acuerdo a cómo se han cuidado o a las condiciones o patologías que presentan, pues ya no pueden realizar esta actividad de conducir. Todo depende de su evaluación médica, todo depende de su criterio y que así puedan calificar si es apto para conducir. Si están con la duda de que puede conducir pero con una adaptación o con varias adaptaciones, ustedes deben de referirlo al médico especialista. Doctor Ramsés Sierra, bienvenido. Muchas gracias, doctora Melissa. Bienvenido. Si nos puede, pues, hablar un poquito sobre la parte de rehabilitación y sobre todo lo que es la discapacidad física, motora, para lo que es el acto de conducir. Brevemente, doctora. Bienvenido. Bueno, ya escucharon mi charla, ¿verdad? No me voy a extender mucho. Siempre es importante que las personas que tienen algún grado de discapacidad tengan la oportunidad de tener una participación social. Nosotros en el posgrado de rehabilitación y los especialistas en rehabilitación siempre tratamos de pues dar la oportunidad a las personas con una discapacidad, no cerrarles la puerta de un solo, ¿verdad? Y decir no puede, llega en una silla de ruedas y pensamos no puede, porque vemos a la silla de ruedas pero no vemos a la persona. Entonces siempre hay que darles una oportunidad. Nosotros, yo recuerdo cuando trabajaba en la Teletón, nos tocaba evaluar a personas que iban a pedir su licencia. Pues ahí nosotros nos hacían la cita con el paciente y pues nosotros hacíamos la evaluación física primero y luego de hacer la evaluación física, si nosotros considerábamos que estábamos aptos, esto no le va a tocar hacerlo a ustedes, pero sí nos tocó a nosotros, ¿verdad? Me tocó a mí cuando estaba en la Teletón, pues decíamos, bueno, está apto, pero siempre hacíamos una evaluación de campo nosotros. En esa evaluación de campo le decíamos al paciente que nos llevara su carro ese día y nos montábamos en el carro y lo llevábamos a andar en el carro a ver si realmente esas condiciones físicas se traducían en la capacidad de manejar. Y yo recuerdo un caso de un paciente que llegó, un paciente en silla de ruedas que tenía parálisis de miembros inferiores y llegó solo con un palo, un bastón de madera. Y yo siempre, ¿cómo va a manejar este muchacho? Y llegó con un carro automático, ¿ok? Y él
era con el carro automático un as del volante. Un as del volante con el carro automático. Él podía accionar el acelerador y el freno adecuadamente, ¿verdad? Pues al fin, incluso lo metía, los que son de Tegucigalpa, lo metía a la San Ángel, ¿verdad? Y él no tuvo ningún problema en hacer ninguna maniobra, en esquivar los carros, en esperarse, en retroceder, muy, muy bueno. Ahora, yo como una persona responsable le dije, bueno, está bien, has demostrado que puedes hacerlo, pero necesitas, le decía yo, adaptar tu carro, ¿verdad? Porque en algún momento ese palito se te va a deslizar y puede ocasionar un accidente. Entonces al final le dimos la certificación de que podía manejar, pero con un automóvil adaptado, ¿verdad? Aunque él era capaz de hacerle un automóvil no adaptado, lo responsable es que lo haga con un automóvil adaptado. Ya Teletón ya no hace esas evaluaciones, ¿verdad? Porque ya es algo que les toca a ustedes. Ahora no les va a tocar subirse en ningún automóvil tampoco, ¿verdad? O sea, ustedes solo van a dar que si está físico, si está con actitud física, ¿verdad? Para hacer, evidentemente, los que saquen la licencia por primera vez, ¿verdad? O los que la van a renovar con una discapacidad, los agentes de tránsito verán si es necesario hacer o no hacer una prueba, ¿verdad? Y eso queda dentro de la libertad de la gente de la policía de tránsito, ¿verdad? Pero a ustedes no les tocará hacerla. Pero es importante siempre, siempre, ¿verdad? Tener en cuenta que las personas con discapacidad tienen derecho, ¿verdad? Y pueden manejar automóvil perfectamente. Yo tengo personas conocidas que usan silla de ruedas, han mandado a adaptar su automóvil y manejan adecuadamente. Así es, doctor. Definitivamente tienen derecho, no solamente porque tengan una discapacidad, no es que no puedan realizar la actividad de conducir, ¿verdad? No puedan realizar esa acción. Así que al ver a un paciente en silla de ruedas, no se limiten y no crean que no puedan hacerlo. Hay que ver también que tenga el carro adaptado. El doctor mencionó que hay estas adaptaciones, digamos, la Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y similares. Ellos tienen una asociación y ellos tienen pues los talleres donde les hacen estas adaptaciones. Hemos tenido pacientes no solo en carro, en automóvil, sino que también en cuatrimoto. Recuerden que nosotros estamos capacitando con la certificación médica para licencias de conducir vehículos automotores, ¿verdad? Entonces, la parte del vehículo que utilicen, si esa persona puede adaptarla y puede utilizarlo, pues definitivamente que aunque tenga discapacidad, pueda realizar pueda conducir. Así que le agradezco, doctor Ramsés, y a todos nuestros especialistas que han participado el día de hoy, pues cumpliendo con el tiempo. Creo que no tenemos más preguntas, más que las que ya se han contestado hasta el momento. El doctor Ramsés Sierra está en la clínica Sur PS, que queda en la colonia Modelo, ¿verdad? Donde ustedes pueden referir a un paciente donde tengan, pues, necesitan esa opinión del experto para poder ver si es apto para conducir, que es un porcentaje mínimo. La mayoría de los pacientes, ustedes les van, de un 90-95%, ustedes van a resolver, van a evaluar, van a determinar si es apto o no es apto. Si es apto, le emiten inmediatamente su certificado. Si tienen esa duda y necesitan la opinión del experto, no terminan ese proceso en el sistema, ni la imprimen, sino que lo refieren al especialista y le dan pues un lapso de unas 2 semanas para que regrese con la contrarreferencia o la certificación del especialista, donde le determine si es apto con alguna adaptación, y así usted le evita su certificación médica. Y si definitivamente usted, con su criterio médico, determina que no es apto esa persona, usted pues le emite esa certificación con ese dictamen que no es apto. Cualquier otra pregunta, por favor, puede abocarse a lo que es CENEMEC, ¿verdad? O al Colegio Médico de Honduras. Estamos a sus órdenes. Las puertas del Colegio Médico están a la orden y abiertas para todos nuestros colegas.
Vamos a estar realizando esta capacitación el próximo mes. Vamos a ir comunicando con tiempo para que los que quieran pues pueden repetir o pueden contarle a los colegas de que estamos haciendo estas certificaciones. En su momento vamos a comunicar y la próxima semana ustedes van a recibir su correo y se tienen que comunicar también con el departamento de informática, donde ellos les van a dar su usuario para el sistema y que ustedes ya puedan emitir certificaciones médicas. Recuerden, los talonarios se venden en el colegio médico y en las diferentes delegaciones y subdelegaciones del país. Todos somos Colegio Médico de Honduras. Mantengámonos unidos, fuertes y beligerantes. Si hay algún acto irregular que ustedes pues se den cuenta, documentenlo y denúncienlo a la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras para que nosotros protejamos y que este sea un verdadero acto médico y que pueda ser realizado por personas con las competencias, o sea, nuestro gremio. Un abrazo a todos, pasen un feliz y bendecido fin de semana. Gracias, doctor Rancés, Nancy y los demás que están conectados. Bendiciones.